Los logros de esta eurocaravana pues se traducirán en los días siguientes. The achievements of this Eurocaravan will be seen in the next few days. Uno de los grandes problemas que tuvimos al pasar por los países fue precisamente la cobertura en los medios de comunicación. One of the biggest challenges we faced in the journey has been the coverage of media. Mi nombre es Omar García. My name is Omar García. ¿Qué entiendes como problema, perdón? O sea, que no se le dio la suficiente cobertura. A ver, compañero, escuchamos primero y después preguntamos. Ya se perdió todo el carisma que le iba a poner, ahí va. I lost the track, but we will continue. La cuestión era cómo lograr una nota sin romper un solo vidrio en toda esta eurocaravana. ¿Cómo romper una nota? ¿Cómo lograr? Our main aim was how to achieve a full report, a truthful report without breaking any window. Les dijimos que ya había perdido la gracia, ¿no? Bueno, miren, a partir del 27 de enero, realmente la cobertura mediática, la cobertura en los medios ha venido disminuyendo en todas partes. After the 27th of September, the media coverage has been, January, has been slowing down everywhere. Los medios de comunicación han adoptado la versión oficial, esa versión que da por terminada la investigación y por muertos a nuestros compañeros. Most media have actually subsided and they are taking the official version as the true version. Y nosotros no estamos de acuerdo con esa versión oficial. And we are not in agreement with the official version. No por necedad, no por cerrazón, no por capricho. And not because we're stubborn, not because we just want to. Es más bien porque hay muchas irregularidades en la investigación. It's because investigation is full of fallacies and mistakes. Nosotros hemos conocido a muchas personas que estando enfermas no se quedan con la opinión de un solo médico, ¿eh? We've known many people who, when ill, they don't conform with the diagnostic of one single doctor. Si les dicen que se van a morir dentro de un mes, normalmente buscan muchos médicos para convencerse o tratar de buscar otra versión. If a doctor tells someone that it's going to die, that person will do whatever to have as many other opinions as possible. Bueno, si eso hacemos ante circunstancias comunes, esto de la desaparición forzada en México es mucho más amplio, mucho más serio y por lo tanto tiene que verse desde los más diversos ángulos. If we do that in normal or individual circumstances, the disappearance of 43 students is much more grave, and we have the right to look at every possible line of investigation. Porque nosotros hemos demostrado desde el 26 de septiembre que no somos tontos. Que el problema no es de 43 familias, el problema es social, el problema es político en México. We have demonstrated since the 26th of September that we are not stupid and that this is a social problem. Si fuéramos los únicos con 43 desaparecidos, entonces diríamos que fue un accidente en la historia de nuestro país. If we were the only ones with 43 or the only 43 relatives with disappeared people, then it would be an accident. Pero no es así. Hay casi 30,000 desaparecidos en México en los últimos 10 años. But it's not the case. There are around 30,000 disappeared in Mexico over the last 10 years. Y bueno, no necesitamos ahondar en eso, ya lo dijimos durante 8 meses. Aquí la cuestión está, ¿a qué venimos y qué hemos logrado? That shouldn't be news. We've been saying that for a long time. Here the point is, why are we here for? ¿Qué miedo le tienen a los padres de familia, a los estudiantes, a las organizaciones? ¿Por qué nos tratan de desprestigiar desde que iniciamos esta
eurocaravana. How is it that someone can be afraid of the relatives of the 43? Why is it that they continue to denigrate and speak not truthfully about the Eurocaravan? Como dijimos, la sociedad civil, las personas con las que nos hemos reunido han mostrado su apoyo al movimiento. As we have been saying, the civil society along the 13 countries have been extremely supportive towards us. Contrario a eso, los gobiernos de estos países han guardado silencio. And contrary to that, the governments of those countries have been remained silent and complicit with the state of Mexico. Muchos preguntaron, ¿por qué no fueron con la reina? Many ask, why didn't you go to the Queen? Pues porque nada más somos 3 e insignificantes. Tendríamos que traer a 200, como Enrique Peña Nieto. Because we were only 3, we didn't bring 200 like Enrique Peña Nieto. A ver si no nos dan balas. Let's hope we don't get a bullet. No, nosotros no vinimos a reunirnos con gobernantes que son cómplices y que respaldan al gobierno mexicano a pesar de la grave crisis que vive hoy en día nuestro país. No, we don't come to talk to any government that is complicit with the state of Mexico. Mientras la sociedad civil nos respalde a nosotros, como estudiantes, como padres de familia, que los gobiernos sigan respaldando al gobierno mexicano. So it doesn't matter while civil society is with us, we don't care, although I think you do care, about governments being complicit with the state of Mexico. We are with the civil society. Mientras el concurso de sus agendas continúe allá arriba, el nuestro también va a continuar acá abajo. While the agendas are being decided and carried out at their level, we will continue at our level too. Mientras los gobiernos vean como normal que miles tengan que desaparecer en México sin que haya justicia, pues nosotros vamos a ser los que ven que no es normal y que no tendría que ser así. While the government continues to portray that it's normal, the people are disappearing in Mexico, will continue to say and insist that this is not normal. O sea, mientras unos hablen por los asesinos, nosotros vamos a seguir hablando por los asesinados. So while some will continue to speak for the killers, we will continue to speak for the victims. Mientras unos tomen en cuenta la versión de los victimarios, nosotros vamos a seguir alzando nuestra voz para que se tome en cuenta la versión de las víctimas. While some will continue to speak on behalf of the murderers, we will continue to raise the voice of the victims. Y se dirá entonces que estamos dividiendo la sociedad. It would seem that we are trying to divide society. Que no tenemos la voluntad para dialogar. That we don't have the will to dialogue. Pero los 8 meses que llevamos luchando han demostrado la voluntad nuestra de dialogar con quien sea. But the 8 months since this started, we have demonstrated the will to dialogue with whoever. Nos hemos tenido que someter al marco legal en atención a aquellos que se espantan de cositas simples. We have been asked to subject to the legal framework before people that are afraid of simple things. En atención a aquellos que se espantan de un bloqueo carretero por los padres de familia, pero que ante un bloqueo de narcos en México se quedan calladitos. So if we make a blockade in a road, in a motorway, then they raise loudly, they are upset about it, but if there's a narco blockade in Mexico, they will remain silent. Hemos ido a todas las estancias habidas y por haber que tengan como tarea o como trabajo o mandato vigilar y garantizar los derechos humanos en los países. We have been to every possible instance in the country that has the mandate to
protect human rights, and also internationally. Sí, por eso lo que dijo el relator Juan Méndez, lo que dijo el Comité contra la Desaparición Forzada, no es algo sacado de la cabeza o algo de locos, relatores. And therefore, what Juan Méndez, the UN relator, special rapporteur, said is not something that he's inventing. He's not mad in saying what he says. O sea, eso no es mentira, está pasando en México desde hace mucho tiempo y ha sido denunciado y ha sido documentado durante mucho tiempo también. For a very long time it has been denounced and documented that what he says, that torture was systemic in Mexico. Y diríamos que nos preocupa, ¿no? Nos enfurece cuando los gobiernos guardan silencio, cuando omiten los reportes de las Naciones Unidas. And we get very angry when we see that the government tries to remain silent before these reports. Nos encabrona como ni se imaginan cuando prohíben a los investigadores de organismos internacionales emitir sus reportes, los resultados de esas investigaciones. We are furious when they try to avoid investigators and people do their job and carry out these reports. Nosotros estamos haciendo lo que nos queda. Nos queda articular el movimiento a nivel internacional, construir plataformas de solidaridad por aquellos que estamos luchando en México. The only thing that we have now is to keep building a platform of solidarity, an international platform of solidarity with civil society. Eso venimos a hacer y no tenemos por qué ocultarlo. That is what we came to do, and we are not going to hide that. Detrás de las protestas, de las manifestaciones que hubo en estos 13 países, de las conferencias que hubo, siempre había reuniones en las cuales se entablaban compromisos concretos. After every meeting, every gathering, every demonstration across the 13 countries, there was always a meeting to talk with willing people about very concrete actions. ¿Qué tipo de compromisos? Esos son entre nosotros. Lo que deben saber es que el movimiento va a continuar en México y está respaldado por muchas personas y muchos colectivos y organizaciones a nivel internacional. What kind of commitments? We will keep them for ourselves, but what we want to tell you is that the movement is alive. It will continue in Mexico, but now with a very, very wide support internationally. Así que si se van a dedicar a apagar el movimiento a nivel nacional, pues a nivel internacional va a continuar vivo y el equilibrio se va a mantener. So if you insist in trying to quiet the movement in Mexico, this will be kept alive internationally, so there will be an equilibrium. Nosotros seguimos manifestando la voluntad de participar en el cambio en México. We have always been willing to participate in constructing a change in Mexico. Nosotros no creemos en las autoridades mexicanas. We don't believe in the Mexican authorities. Nadie le creería a un gobierno que el 6 de octubre intentó entregar cuerpos ajenos a nuestros compañeros. No one would believe in a government that, like in this case, the 6th of October, they brought bodies that weren't the right ones to the relatives. Nadie le creería a un gobierno que juega a la investigación. No one would believe in a government that plays to investigate instead of investigating. O bueno, a lo mejor sí, nosotros no. Not us. Nuestros compañeros de esta eurocaravana hoy finaliza su recorrido por Europa. Llegamos a México mañana y pues veremos qué sigue. So, colleagues, so this was the Eurocaravan. It's finishing today. We return tomorrow to Mexico and we'll see what happens. En verdad, gracias por el apoyo a los colectivos a través de estos medios. Gracias por el esfuerzo enorme que hicieron en alojarnos en su casa. Lo que decía Román es el reflejo perfecto. Ojalá hubiera habido un corresponsal yendo atrás de nosotros a todas partes. And again, thank you to the collectives, the individuals that have been supporting us. We would have loved to have
media correspondent from Mexico to actually be with us in those places to see the solidarity that we've been receiving in people's homes. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden decir su nombre y el medio, por favor? Sí. Julio Alejandro de Excelsior. Mi pregunta es si ustedes